Imagina que debajo de tus pies existe un río tan potente que podría rivalizar con los grandes ríos de superficie, pero sin que nadie lo haya visto jamás. No es una metáfora, es el tipo de hallazgo que hace que los científicos se miren entre ellos en silencio antes de hablar. En las montañas de Colombia se ha detectado algo que está sacudiendo lo que creíamos entender sobre el agua subterránea. No hablamos de un arroyo en una cueva. Hablamos de un sistema que, por sus señales, podría ser un gigante escondido, fluyendo durante miles de años como una arteria secreta bajo la roca. Y lo más inquietante es esto: no apareció ahora. Ha estado ahí todo el tiempo. Nosotros éramos los ciegos. Para entender por qué un descubrimiento así puede cambiar mapas completos, hay que entrar en un mundo que casi nunca vemos, el de los ríos subterráneos. Cuando la gente escucha río subterráneo, imagina un hilo de agua en una cueva húmeda. Pero algunos de estos sistemas son otra cosa. Autopistas líquidas que corren por túneles gigantes, creando paisajes ocultos que parecen de otro planeta. Se forman con una paciencia brutal. El agua de lluvia, ligeramente ácida, se filtra en la roca. No rompe la piedra de golpe, la disuelve, gota a gota, año tras año, siglo tras siglo, hasta que una fisura pequeña se vuelve un conducto, luego un túnel, luego una caverna, y al final una red completa, como venas dentro de un organismo enorme. A esos sistemas se les asocia con terrenos kársticos. El subsuelo se convierte en un laberinto vivo, capaz de mover agua por distancias enormes sin que la superficie lo note. Existen ejemplos famosos en el mundo: redes subterráneas en zonas de cenotes, ríos ocultos que atraviesan parques naturales, cavernas reconocidas por la UNESCO. Pero lo que se sugiere en Colombia, por las lecturas iniciales, podría estar en otra liga. Y ahí entra la parte clave. La ciencia no lo buscaba como un río legendario. Lo encontró por accidente. La historia no comienza con una expedición épica. Comienza con mediciones normales en una región montañosa, controles de agua subterránea, análisis de calidad, estudios de terreno. Y entonces los instrumentos empiezan a mostrar algo raro, señales que no encajan. El subsuelo devolvía lecturas como si hubiese vacíos enormes, cavidades demasiado grandes para lo que los modelos esperaban, ecos sísmicos que sugerían movimiento continuo, no el típico goteo disperso, sino corrientes masivas. Era como si la montaña no fuera sólida del todo, como si dentro existiera un sistema hueco, activo, respirando. Cuando aparecen anomalías así, hay dos opciones: o el equipo se equivoca, o el lugar está diciendo la verdad. Así que repiten mediciones, comparan señales, cruzan datos, y la anomalía no desaparece. Se vuelve más consistente. Entonces llega el punto de no retorno. Encuentran una abertura natural, una grieta discreta, lo suficientemente estrecha como para que parezca irrelevante. Pero a veces lo enorme se esconde justo detrás de lo mínimo. Y esa grieta termina siendo la puerta. La primera entrada no revela un mundo fantástico al instante. Revela algo mejor: sonido. Apenas descienden unos metros, escuchan un ruido constante, pesado, profundo. No es el sonido típico de una cueva húmeda. No es un goteo. Es el rugido inconfundible de agua moviéndose con fuerza, como un río real, pero en oscuridad total. Ahí cambia el cuerpo. Cuando el oído confirma algo que los ojos todavía no pueden ver, el miedo y la emoción se mezclan. Empiezan a bajar con cuerdas, arneses, iluminación potente, paso a paso por un túnel que parece esculpido por el propio flujo del agua. Cada metro hacia abajo confirma que no están ante una cavidad cualquiera. Las paredes muestran huellas de erosión sostenida, formaciones minerales asociadas a corrientes prolongadas, marcas que solo se explican con tiempo geológico. Tras un descenso largo,
el espacio se abre, y lo que aparece es una escena que se queda grabada. Una caverna tan grande que las linternas no alcanzan a abarcarla, y en el centro, un río oscuro moviéndose con una fuerza que no parece humana. En este punto, la historia deja de ser increíble y se vuelve peligrosa, porque empiezan las mediciones, y los datos no encajan con lo que esperas de un río subterráneo normal. Los primeros cálculos obligan a repetir pruebas, porque la mente se resiste. Extensión potencial enorme, tramos con profundidades fuertes, galerías con alturas impresionantes y sectores donde el agua se mueve con un caudal capaz de abastecer comunidades enteras si se aprovechara. Además, aparecen detalles que disparan la película visual: cascadas internas, pozas como lagos, pasajes gigantescos, espacios tan amplios que podrían contener edificios. Todo esto todavía necesita confirmación completa, pero el patrón es claro. Si el sistema es real en la escala que sugieren, no es una cueva. Es un mundo hidrológico. Y hay otra capa. El agua está aislada. Eso abre una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de vida pudo evolucionar allí dentro, separada de la luz? Aquí es donde la historia deja de ser solo geología. Se convierte también en biología extrema. Cuando un ecosistema vive sin sol durante muchísimo tiempo, la vida no desaparece, se transforma. En ambientes así se encuentran especies adaptadas a la oscuridad, peces sin visión útil, pigmentación mínima, cuerpos translúcidos, sentidos alternativos hiperdesarrollados. Organismos que no ven, pero perciben vibraciones, químicos en el agua, cambios mínimos en la corriente. Y más abajo, la base real del sistema puede ser microscópica. Bacterias y colonias microbianas capaces de obtener energía de minerales, de reacciones químicas, no de fotosíntesis. Eso es importante porque toca una idea enorme. La vida no necesita luz, necesita condiciones. Por eso estos lugares atraen a científicos de múltiples áreas. No solo por el hallazgo geológico, sino porque el laboratorio natural es perfecto para estudiar supervivencia extrema, metabolismo lento, adaptación radical. Y mientras la ciencia toma muestras y mide, algo inquietante aparece en paralelo. Comunidades locales que, desde hace generaciones, hablaban de la montaña que susurra. Un rumor profundo, un sonido lejano, una leyenda que ahora suena menos a cuento y más a memoria. Lo más fuerte de un descubrimiento así no es que exista un río escondido. Es lo que implica que nuestro mapa del planeta está incompleto en el lugar más básico, bajo nuestros pies. Si se confirma una red de ese tamaño, cambia cómo entendemos la circulación del agua en zonas montañosas, cambia modelos de acuíferos, cambia hipótesis sobre conexiones entre sistemas subterráneos y abre un tema crítico: conservación. Porque estos ecosistemas, al ser tan estables y aislados, pueden ser increíblemente frágiles. Un error de acceso, contaminación mínima, intervención irresponsable, y se destruye en poco tiempo lo que tardó milenios en formarse. Y el cierre real de este tipo de historia no es «qué bonito». Es una pregunta incómoda. Si hoy encontramos un gigante subterráneo que estuvo oculto durante miles de años, ¿cuántos más existen todavía? ¿Y cuántos desaparecerán antes de que sepamos que estaban ahí? Porque lo que este hallazgo nos recuerda es brutal. En la era donde creíamos tenerlo todo medido, el planeta aún guarda secretos capaces de humillarnos. Y quizá el mayor misterio no es el río. Es que haya estado fluyendo en silencio todo este tiempo, esperando a que lo escucháramos.